Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Pues bien, como creo puede notarse en la imagen, estoy atravesando otra interrupción del servicio eléctrico, pues por el racionamiento al que es sometido mi pueblo, mi ciudad, Maracaibo, y por supuesto esto se extiende a todo el estado Zulia. Pero como siempre he dicho cuando me ha tocado grabar en estas circunstancias, no es esto lo que nos puede ni nos debe detener. Al contrario, considero que cuando más adversa sea la situación, mucho más empeño tenemos que poner para hacer las cosas. Por supuesto, sin que esto sea una manifestación de soberbia, sino más bien de amor a Dios y a sus cosas. Porque, al menos humildemente, es lo que creo que intentamos hacer en este canal. Hoy quiero compartir con ustedes pues la noticia, que ya obviamente no es tan noticia porque esto es de dominio público, la próxima canonización de Carlo Acutis, el ciberapóstol. Carlo Acutis, yo iba a decir un joven, pero casi un niño, que asumió la responsabilidad de desplegar a través de su experiencia todo lo que puede resultar humanamente hablando el amor de Dios a los hombres y por supuesto el apego particular hacia la Iglesia Católica. Y me parece extraordinario que esto ocurra en estos tiempos porque precisamente uno de los discursos que pulula, que circula por allí, es el supuesto alejamiento de la juventud de la Iglesia Católica. Pero un alejamiento que cuando uno escucha la argumentación, uno no sabe si es que el joven se aleja de la Iglesia o es la Iglesia quien lo echa. Pero cuando nos sentamos nos detenemos a analizar estos aspectos, entonces uno comienza a comprender que se le está solicitando a la Iglesia hacer ajustes para que entonces el joven se sienta atraído hacia ella. Cuando la Iglesia haga estas cosas, dejará de ser la Iglesia. La Iglesia es lo que es y ha sido siempre y no puede cambiar, más allá de las interpretaciones que tiene que hacer del signo de los tiempos. Pero cambiar su naturaleza es destruir su identidad. En primer lugar, porque no hay forma de que un hombre cambie la naturaleza de la Iglesia Católica, porque esa naturaleza no se la ha brindado ningún hombre. Y por supuesto, cuando la Iglesia Católica intente alejarse de su naturaleza, entonces está claro que la Iglesia se está alejando de Dios. Y esto no puede ocurrir. Así que a mí me parece hermoso que con todo lo que la Iglesia pueda representar para la gente, tanto las cosas positivas como las negativas, en el caso de Carlos Acutis, esto no haya sido razón suficiente para alejarlo a él, sino más bien que él salió a buscar a la Iglesia desde su identidad, no solamente desde la identidad de la Iglesia, por muchos rechazada, incluso propios católicos, sino reconociendo su propia identidad. Y esto me recuerda un pasaje
de una exhortación apostólica del Papa Francisco llamada Christus Vivit y que quiero compartir. En Christus Vivit escribe el Papa Francisco: a veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre más y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida, porque tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Por eso me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse. Así abre un capítulo de Christus Vivit llamado Jóvenes con Raíces. ¿Y por qué traigo a colación esta lectura? Porque cuando la Iglesia reconoce la santidad de Carlo Acutis, al mismo tiempo está reconociendo de alguna manera la santidad de la familia de Carlo Acutis. ¿Por qué? Porque sin la orientación de la familia, si la familia no ayuda a estimular la creación de unas bases sólidas, entonces esto es poco probable que ocurra. Por ello, el Papa Francisco nos habla de las raíces. Carlos Acutis fue un joven con muy fuertes raíces bien profundas en cuanto al valor de la familia, en cuanto al valor de la iglesia, pero también en cuanto al valor del católico en este mundo de hoy. Y a mí me parece maravilloso esto que experimentamos gracias a Carlos Acutis, porque siendo prácticamente un niño, él tuvo que enfrentar una de las dificultades más terribles y radicales por las cuales puede atravesar un ser humano, la muerte. Y cuando la muerte toca nuestra puerta, normalmente nosotros sucumbimos ante el temor, ante el terror. Entonces nos confundimos, sentimos desconfianza, reprochamos, nos quejamos y lógicamente esto humanamente es comprensible. Sin embargo, en el caso de Carlo ocurrió todo lo contrario. Y esto sin duda es extraordinario, porque aquí también se pone en tela de juicio, o más que en tela de juicio, aquí sometemos a la reflexión lo que Carlo Acutis podría pensar que era la libertad o que es la libertad. Y yo creo que aquí, justamente en la libertad, donde se juega verdaderamente nuestra condición humana, nuestra condición de hijos de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos refiere unas páginas extraordinarias sobre lo que significa la libertad. Aparece en el Catecismo de la Iglesia: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Que un joven, que un niño haya decidido libremente ordenar toda su vida a Dios es sin duda algo admirable.
y por supuesto un ejemplo a seguir por todos los católicos. Por eso nosotros tenemos santos, porque nos sirven de modelo, nos enseñan que siendo nosotros lo que somos, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, aún así, en medio de ello, la luz del Señor puede brillar, y de hecho brilla, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte para que ese brillo sea más intenso y se transforme en la luz que nos va a alumbrar el camino a la santidad. El problema es que la palabra santidad representa temor, la palabra santidad representa rechazo, la palabra santidad representa incluso burla. Que un hombre hoy, que una mujer hoy reconozca que quiere ser santo es despertar sin lugar a dudas todos los gritos del infierno. Y Carlo Acutis, siendo un niño, no tuvo temor de tal cosa, nos debe servir a nosotros de momento para reflexionar y para pensar, sobre todo los jóvenes de hoy, tan abrumados de amenaza y de incentivos hacia el lado oscuro. Pero sin duda, el hombre, y cada vez esto a mí en lo personal me queda más claro, tiene una inclinación natural hacia el bien. La inclinación natural del hombre es hacia Dios. Esa es el fundamento de nuestra identidad. Por eso volvemos más o menos al principio. Cuando nosotros desconocemos nuestra identidad, podemos estar desviándonos del camino hacia nuestra plenitud, que no es otra cosa que el camino hacia Dios. Carlo Acutis es un ejemplo de ello. Por ello, gloria a Dios por Carlo Acutis, gracias a Dios por Carlo Acutis, pero sobre todo, gracias a Carlo Acutis por también haber dicho que sí, haber compartido el sí de María y haberse transformado para nosotros en una puerta para descubrir los milagros eucarísticos. Cada vez que estamos frente a la Eucaristía, se abre para nosotros la posibilidad de un milagro. No nos perdamos de esa oportunidad. Gracias, Carlo Acutis. Hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios. Carlo Acutis ruega por nosotros.